De Coparmex, buenas noches. Hola Francisco, muy buenas noches. Un saludo para ti y para toda la audiencia allá en mi casa en Baja California. Muchas gracias, gracias por la llamada, por aceptar esta comunicación. Sabemos por ahí de la hora, de la diferencia de hora, pero bueno, seguramente usted bien recuerda que este noticiero acá en Mexicali, donde es su tierra además, pues este es el momento de arranque, por eso nos quisimos comunicar ahorita. Hay muchos temas, pero quisiéramos sintetizar algunos de ellos, presidente de Coparmex. El primero, el que además ha pasado a la historia usted como un empresario de los más críticos que ha enfrentado un gobierno federal, del sistema anticorrupción. ¿Qué nos pudiera comentar a este respecto? Sí, Francisco. Mira, la Coparmex ha señalado que la corrupción es el principal mal que afecta a nuestro país. Podríamos decirlo sin temor a equivocarnos que es el principal obstáculo para el desarrollo, y por eso es que en los meses recién concluidos impulsamos un ejercicio ciudadano sin precedentes que concluyó con la aprobación del Sistema Nacional de Corrupción. Y digo sin precedentes porque este movimiento identificó un clamor ciudadano para contar con una normatividad mucho más estricta que verdaderamente permitiera combatir la corrupción. Este ejercicio que partió de la redacción de una ley, después conocida como Ley 3 de 3, que se apuntaló con la firma de 634,000 ciudadanos con nombre y apellido que la apoyaron, y que finalmente fue objeto de un intenso debate en ambas cámaras, que incluyó en algún momento el veto del presidente a alguna parte del articulado que no era adecuado y que finalmente logró ser aprobado. Nos parece que sienta un gran precedente de cómo cuando la ciudadanía se lo propone puede convertir a un tema de la agenda pública sea prioridad y que finalmente tenga un resultado. Me parece que esto nos abre las puertas para que otros temas que igualmente nos preocupan los ciudadanos sean en su momento atendidos bien por los órganos del Estado mexicano, particularmente por el Congreso. Entonces, solicitud que bien dice usted llega hasta las cámaras. Vimos a un presidente de la República semanas después que pide perdón. Esto también histórico, aunque también cíclico en la historia de nuestro país, pero platicábamos con la gente aquí, por ejemplo, de Obsérvese, que fueron de los que anduvieron muy activos colectando algunas de estas firmas también para la gran suma que se hizo a nivel nacional. ¿Usted cree que hay una vinculación en esta disculpa, en este cambio de discurso que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tuvo con base en esa fuerte convocatoria ciudadana que llevó al sistema anticorrupción? Desde luego que sí. Bueno, creo que nada más sintomático que fue precisamente el día que se promulgó por el propio presidente conforme a sus facultades las 7 leyes del Sistema Nacional de Corrupción, el día que hizo público esa disculpa por los hechos relacionados con Casa Blanca. Ahora, debo decirte, Francisco, que esta batalla, que es desde luego muy importante, que ha arrojado buenos frutos, es una batalla inacabada. Ahora mismo estamos enfrentando una segunda y tercera etapa que implica que en el ámbito de los estados, en las 32 entidades, se cuenten también con sistemas locales anticorrupción que al menos contemplen los principios generales de la reforma en el ámbito federal, y si es posible que lo superen. Y también tenemos que ocuparnos los ciudadanos de que las personas que ocupen esos cargos que están resultando precisamente de la formación del sistema realmente estén a la altura de las circunstancias. Déjeme ejemplificarlo de esta manera. Una de las principales responsabilidades se habla del fiscal nacional anticorrupción, y lo que esperamos es que sea una persona realmente comprometida con fijar un antes y un después. Apenas la semana pasada tuvimos una clara muestra de que eso sí es posible. En un evento organizado por Coparmex, un foro nacional anticorrupción, nos acompañó la fiscal de Guatemala, una fiscal que, no obstante haber sido designada por el presidente de la República de Guatemala en ese momento, no tuvo ningún reparo en llevarlo hasta la cárcel cuando pudo tener evidencia de que estaba encabezando una banda de corrupción, en este caso en materia aduanera. De tal suerte que lo que ocupamos en México es que estos espacios que se han creado para combatir la corrupción realmente estén ocupados por personas comprometidas de verdad con el combate a la corrupción. En ese sentido, ha habido personajes, entre ellos, por ejemplo, el expresidente Fox, a quien no voy a citar textual, pero que ha dicho que el 3 de 3 puede ser brincable. La experiencia que usted, de la iniciativa privada tiene, y sobre todo por los requisitos que ahí se piden, ¿usted cree que los funcionarios públicos, desde la otra trinchera, puedan tener estas evasiones, estas formas de hacerle trampa, por ejemplo, a una declaración 3 de 3, que acá, por cierto, en Baja California no fue requisito, pero fue una invitación a la cual algunos candidatos respondieron?
Mira, empiezo diciendo que la presentación de las declaraciones patrimonial de impuestos y de intereses son unos elementos muy importantes, pero solamente uno de los elementos del conjunto de disposiciones que conforman el Sistema Nacional de Corrupción. Desde luego, un político tramposo con deseo deliberado de ser corrupto podrá buscar la manera de no cumplir a cabalidad con la obligación, pero al menos los ciudadanos tendremos un primer esbozo, un punto de partida para escudriñar en su patrimonio, en sus ingresos, en sus intereses, y a partir de ello poder perseguir si es que suceden los casos de corrupción. Venimos de nada y me parece que aunque siempre las normas son perfectibles, es un muy importante avance. Y algo que hay que destacar, que en algunos estados ya los gobernadores entrantes, gobernadores y gobernadoras, han tomado esto como una norma general para todo su equipo de gobierno, empezando por el propio gobernador o gobernadora y bajando a sus colaboradores de primer orden. Así es que me parece que estamos progresando. Desde luego Roma no se hizo en un día, pero es una lucha en la cual tenemos que avanzar sin cesar día tras día. Usted que conoce bien, o por supuesto el contexto nacional, pero que también seguramente ubica bien la historia baja californiana, y que hemos tenido nuestros escándalos de corrupción propios acá en este estado, ¿cómo lo contrastaría con el escenario nacional que hoy usted recorre, que usted se enfrenta, sobre todo pues habiendo casos bastante extremos en nuestro país? ¿Cómo ve a Baja California en este contexto tan desafortunado de ejemplos de corrupción? La Coparmex en el ámbito nacional va a estar atenta para identificar el fenómeno de corrupción, a los funcionarios corruptos en cualquier ámbito del territorio nacional. El caso de California, desde luego, no será la excepción. Hoy por hoy, eso sí debo decirlo, tenemos claramente en la mira, estamos preparando la acción para iniciar procedimientos en el caso de gobernadores y exgobernadores que se han caracterizado por actos reiterados, notorios, evidentes de corrupción, y así encontramos el caso de los gobernadores de Quintana Roo, el caso del gobernador también de Veracruz todavía, del exgobernador de Nuevo León, del exgobernador de Sonora, y seguramente esta lista seguirá creciendo, porque ahora que se han creado los instrumentos legales para ello, estoy seguro que hay muchos casos más que debemos de tener en la mira y en su momento se han llevado ante los tribunales. Otro tema, presidente, en el tema educativo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues acá en Baja California igual la presencia no es como la que usted puede palpar, contrastar en el centro y sur del país. ¿Cómo ve ese problema de la crisis de la reforma educativa que se ha convertido en esto, una guerrilla? Mira, Francisco, contar con una educación de calidad me parece que es el objetivo más importante al que hemos de aspirar los mexicanos, el principal reto que debe tener todo gobierno, y en el caso de México no es la excepción. Por eso es que nosotros hemos venido señalando que la reforma educativa no puede ser abandonada, no puede ser traicionada, porque aquí está por medio el futuro de muchos niños y muchos jóvenes que si les privamos de la oportunidad de una educación de calidad, difícilmente van a poder afrontar con éxito los retos de un mundo donde cada vez la competencia es la divisa cotidiana. En ese sentido, y teniendo como punto de partida la educación, hoy en día ese tema se ha transformado además en un asunto de seguridad del Estado, es decir, un asunto que pone en duda la vigencia del Estado de Derecho. Y lo digo de esta manera porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha iniciado, ya tiene por más de 100 días, un conjunto de acciones violentas, claramente violatorias de la ley, que empezaron afectando a las localidades donde estas se dieron, en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán y en Guerrero especialmente, pero que con el paso de los días han trastocado ya no solamente la vida en estos estados, sino que empiezan a afectar incluso las cadenas productivas. No es un tema menor, porque esta organización ha pasado, repito, de la protesta al bloqueo de carreteras, al bloqueo de puertos, como si estuviéramos en Somalia, o ha empezado a obstaculizar el tránsito de ferrocarriles como si estuviéramos en el viejo oeste. Esto es algo que un gobierno que se jacte de serlo no puede permitir, y desafortunadamente aquí hemos contemplado que como de la tolerancia se ha transitado la permisividad, y el Estado mexicano no ha puesto un alto a esta violación, repito, reiterada y grave de la ley. Hoy nuestra exigencia es muy clara,
todas y todas las escuelas deben estar operando. No es posible que en estados con tantas carencias en lo social y en lo económico, como lo son Chiapas o como lo es Oaxaca, aproximadamente el 50% de los niños y los jóvenes no tengan acceso a la educación porque así lo están impidiendo los integrantes de la coordinadora. Y por eso esperamos que cuanto antes se haga valer este derecho. Aquellas personas que no estén atendiendo su obligación como maestros, desde luego deben ser sujetos de un descuento y eventualmente también ser retirados de la responsabilidad. Hay miles de personas esperando una oportunidad para ser buenos maestros y nos parece que la tolerancia aquí ha sido excesiva. Y por otro lado, de la mano con esta violación de un derecho fundamental de los niños y los jóvenes a la educación, vemos con pesar como estos actos a que me refería, de violación de libre tránsito, de la libertad económica, los gobiernos estatales y federal han hecho poco, muy poco por solucionarlos, y por eso es que desde la Coparmex iniciamos hace unos días varios procedimientos de amparo, no en beneficio de los empresarios de la Coparmex, sino invocando un interés legítimo, una representación de toda una comunidad, y a través de esos procedimientos de amparo, que debo decir han sido ya admitidos por los jueces federales, lo que esperamos es que se obligue, se mandate para que los funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, siguiendo por el secretario de Gobernación, el secretario de Educación Pública, el Procurador General de la República, el Consejo Nacional de Seguridad y los gobernadores de los estados, cumplan con su obligación. Ninguna obligación más importante para un funcionario público, como usted ha mencionado, que hacer valer la ley, hacer respetar este derecho, y aquí está claro que no han cumplido con esa obligación. Ahí pegadito al tema educativo, y ahorita que menciona usted las palabras Estado de Derecho, el tema de la violencia. Nos preocupa desde luego cómo la falta de seguridad personal sigue siendo una asignatura pendiente prácticamente en todo el país. Desde luego hay que reconocer que se han tomado algunas medidas que han generado algunos avances esperanzadores en algunas partes del país, pero todavía, y lo digo con pleno conocimiento de causa, por los recorridos que hago cada semana por el país, hay muchos estados donde la seguridad personal es todavía un bien escaso y donde prácticamente no se habla más que de otro tema que no sea la falta de seguridad. Por eso es tan importante que el Estado, los gobiernos, en los ámbitos tanto los municipios como los estados y en el ámbito federal no se diga, pues asuman con cabalidad esta responsabilidad. Lo hemos dicho en la Coparmex, gobernar no es administrar, implica tomar decisiones, y si en algo hay que estar apuntalados día con día en el servicio público es precisamente para hacer respetar el Estado de Derecho, y aquí tiene un lugar muy importante la seguridad personal. Y bueno, por último, una pregunta, si usted quiere doble, un corte de caja, una evaluación que usted pueda ver ahorita, que es momento que lo está haciendo el propio presidente de la República de parte del gobierno federal, hasta ahorita las reformas y lo que queda del sexenio, algo que nos pueda comentar. Sí, Francisco, nosotros reconocemos la importancia que para el futuro del país tienen las reformas estructurales, que no el presidente, sino el conjunto de la sociedad mexicana, el conjunto de los partidos políticos lograron llevar a los hechos hace 3 años. Pensamos que estas reformas, la energética, la de telecomunicaciones, la del sector financiero, desde luego la educativa, son pasos importantes en la dirección correcta para tener un país más moderno. Sin embargo, así como reconocemos la importancia de la visión, la importancia que tiene construir esta infraestructura para el futuro, también hay que señalar que, con alguna excepción, la implementación ha dejado mucho que desear. Es decir, hemos encontrado un gobierno con falta de capacidad para llevar lo que está en la ley a los hechos, y por eso nos parece que hay cierta desesperación, fundada desde luego de la ciudadanía, porque esos resultados no llegan a los bolsillos, no se logran ver aterrizados. Y aquí hemos sido muy puntuales, se lo hemos dicho al presidente de la República, a los secretarios del gabinete: llegó el tiempo de dar resultados, es necesario que no se afloje el paso y que todo eso que está mandatado en las reformas estructurales se lleve finalmente a los hechos. Por eso, y vuelvo al tema educativo, es tan importante que cuestiones como la evaluación de los alumnos, la evaluación de los maestros, la generación de las plazas y la selección en base a méritos, la transparencia y el presupuesto educativo, por señalar el caso de una de las reformas, no tengan vacilaciones, se apliquen sin excepción. Muy bien, ¿algo que le guste a usted agregar? Pues me parece que si algo hemos aprendido todos es que el antídoto para los grandes males que tiene el país es la participación ciudadana. Cada quien en su circunstancia, los jóvenes, los estudiantes,
los empresarios, los profesionistas, cada quien en las agrupaciones en las que participemos tenemos que tomar la parte de la responsabilidad que nos compete, porque si algo va a permitir que el país y el Estado desde luego avance de una forma más decidida, es porque no le dejemos toda la responsabilidad al gobierno, no permitamos que se desvíe el rumbo. Tienen que ser los ciudadanos que estén vigilantes de que estos avances se lleven a los hechos. Bien, le agradezco mucho, presidente nacional de Coparmex, Gustavo Díaz Walter. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Muy buenas noches. Un saludo para toda la audiencia. Gracias. Pues ahí estuvo esta entrevista que apreciamos mucho de este panorama que ya escuchó, muy preciso, panorama nacional de un mexicalense que está ahorita haciendo de verdad, le digo, historia por ser uno de los empresarios más críticos que ha tenido en la historia el gobierno federal. Corte, regresamos.